Salmo 139, 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Señor, te adoramos. Y yo le he puesto este mensaje por título: mi Dios ya lo sabe. Mi Dios ya lo sabe. Y este verso de la Biblia, estos versos de la Biblia en el Salmo 139 nos habla sobre el conocimiento, sobre los asuntos que le son conocidos a Jehová, de los asuntos que le son conocidos a nuestro Dios. Él tiene conocimiento de unas cosas específicas que está hablando en este Salmo 139. Pero ¿qué es el conocimiento? ¿A qué se refiere el conocimiento? ¿Qué significa el conocimiento? El conocimiento es una palabra de traducción de varias palabras hebreas y griegas y que cubren significados como, por ejemplo, el entendimiento intelectual. Podemos entender por conocimiento el entendimiento intelectual. Podemos también entenderlo como la experiencia personal o también emoción y relación personal. Con frecuencia en la Biblia se nos habla del conocimiento humano, el conocimiento de los hombres. Por ejemplo, en Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y me explico, lo que dice este verso de la Biblia, aquí en Proverbios 9:10, es que la reverencia y la admiración a Dios, el temor sumiso a Dios, es vital para el conocimiento y la sabiduría espiritual. Cuando tus actitudes, cuando tu voluntad, cuando tus sentimientos, las acciones, tus objetivos se cambian por los de Dios, recibirás una revelación de conocimiento de Dios, la imitación de la sabiduría de Dios. Este tiene que ver con el significado de conocimiento que se relaciona con el entendimiento intelectual. Lo que significa que cuando tenemos temor, reverencia a Dios, esta reverencia, este temor sumiso a Dios, es quien nos va a brindar el conocimiento intelectual que nosotros los hombres y las mujeres necesitamos. Conocimiento relacionado también a la experiencia personal. Y cuando hablamos del conocimiento, cuando se refiere al conocimiento, a la experiencia personal, en el Antiguo Testamento los israelitas conocen a Dios por medio de las cosas que Él hacía por su pueblo. Es un conocimiento, no es teórico y tampoco es objetivo. Esto incluye experimentar la realidad de Dios en la vida de cada persona. Hoy día podemos conocer más de quién es nuestro Dios en nuestra vida por las cosas que Él hace en nosotros, por las cosas que Él hace en nuestra vida, por las cosas que Él hace en nuestro alrededor. Y ahí experimentamos, ahí vemos con la experiencia personal, tenemos conocimiento de quién es Dios. Te adoramos, Padre. Y el conocimiento relacionado con la relación personal y la experiencia personal. En el Nuevo Testamento, sin embargo, la persona conoce a Dios por medio del conocimiento de Jesucristo. El conocimiento de los creyentes de Jesús es la percepción de la persona de Jesús como la revelación de Dios que guía a su obediencia, su palabra de amor. Dice aquí que la misión es que la humanidad llegue a conocer a Jesús como la revelación del amor del Padre para este mundo. Y dice que pues de esta manera conocemos o sabemos lo que es el conocimiento para los hombres, para el conocimiento de los humanos. Pero vamos a hablar ahora un poquito más de lo que es el conocimiento de Dios. El conocimiento, hablar sobre el conocimiento de Dios. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, también hablamos de que Dios es omnisciente.
Y cuando decimos que Dios es omnisciente, decimos que Dios lo sabe todo. Dios todo lo conoce. Él es el que sabe todas las cosas. Su entendimiento va más allá de toda medida. Él conoce los pensamientos de nuestra mente y los secretos de nuestro corazón. El Salmo 147 dice, 147:5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento, dice la palabra, que es infinito, que no tiene medida, que es sin fin. Y esto es uno de los atributos, ¿verdad?, únicos y exclusivos de nuestro Dios. Son atributos que solamente le pertenecen a Dios. La palabra nos habla de que Dios sabemos que Dios es un Dios omnisciente, que conoce todas las cosas que son reales y posibles. Y es uno de los tres atributos que conocemos de Dios. Sabemos que Dios es un Dios omnipresente, que está en todo lugar, que está presente en más de un lugar a la vez, que es un Dios omnipotente, que tiene todo el poder, de todo poder, un poder ilimitado. Pero también hablamos del Dios omnisciente, o sea, el Dios que todo lo conoce, como acabamos de hablar, el Dios que todo lo sabe, de saberlo todo. Y hablamos hoy, vamos a hablar hoy de más de la omnisciencia de Dios. Y la palabra omni significa todo, y ciencia significa conocimiento, lo que significa que la omnisciencia de Dios es que tiene todo conocimiento, que todo lo conoce. Y esta palabra no se encuentra realmente en ninguna parte de la Biblia. En la Biblia no menciona que Dios es un Dios omnisciente, pero a través de la trayectoria, de las historias, de todo el transcurso de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver la omnisciencia de Dios en todas las áreas, en todos los pasajes de la Biblia. Desde el comienzo, desde el Génesis, desde la creación, hasta el final del Apocalipsis, hasta las revelaciones, podemos ver esta característica de Dios de la omnisciencia, que todo Él lo conoce. Él se revela a lo largo de toda su palabra. Y es porque todo lo que está escrito en ella nos muestra que Él lo sabe todo, que Él todo, conoce todas las cosas. Y ahora yo le digo, ¿qué tiene que ver esta característica de Dios, de la omnisciencia de Dios? ¿Cómo se relaciona la omnisciencia de Dios con nuestras vidas? ¿Cómo podemos relacionar esa característica, esa peculiar característica de solamente tiene nuestro Dios con nuestra vida? Él conoce los pensamientos de nuestra mente. Solamente Él conoce los pensamientos de nuestra mente. El Salmo 94:11 dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Los pensamientos son todo aquello que trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Son productos que son formados o elaborados en tu mente, en la mente. Los pensamientos pueden abarcar operaciones de la razón, por ejemplo, la síntesis, el análisis, la comparación, la generalización y la abstracción. Y se puede manifestar por medio del lenguaje, inclusive puede determinar nuestro lenguaje. Puede determinar nuestras actitudes también. Nuestros pensamientos pueden determinar, pueden manifestarse por medio de nuestro lenguaje, de lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos. Y también puede determinar también nuestros pensamientos, lo que nosotros hablamos a veces. Los pensamientos pueden determinar nuestro lenguaje. Así de importantes son los pensamientos que están forman en nuestra mente. En nuestros pensamientos están incluidos nuestra voluntad, nuestra decisión y la determinación, las intenciones, los propósitos, las meditaciones, los conocimientos, los razonamientos y los sentimientos. Los pensamientos se encuentran en nuestra mente y en la palabra de Dios se vincula muchas veces la mente con el alma humana. La mente y el corazón son considerados el centro de la persona. La mente, el alma y el corazón son diferentes, pero se consideran parte de una sola cosa.
La Biblia menciona mentes que son malas, no son buenas, se describen como reprobadas en Romanos 1:28, que hacían y pensaban cosas que no estaban bien, cosas que no eran pecado, cosas que no convienen. La mente habla de la Biblia habla de este tipo de mentes, porque los pensamientos que estaban allí eran pensamientos que no convenían, pensamientos que no eran de bien. Mentes de pensamientos carnales, vanos pensamientos y pensamientos corruptos. Pero Dios conoce cuando en tu mente no hay pensamientos de bien. Y cuando tus pensamientos no están alineados a su palabra y a su voluntad para tu vida. Cuando no estamos conectados con Dios y con su palabra, nuestra mente puede divagar en pensamientos que son inicuos, que salen del corazón, pensamientos corrompidos, que pueden causar daños a otros, inclusive a nosotros mismos. En nuestra mente a veces hay pensamientos así, que no son pensamientos que le agradan a Dios, que no son pensamientos de bien y que no causan bien ni a los que están a nuestro alrededor ni a nosotros mismos. Pueden tener pensamientos que son ocultos a todos a tu alrededor, pero ninguno de tus pensamientos le es oculto a Dios. En el Salmo 139:2 dice: has entendido desde lejos mis pensamientos, hablando de Dios. Desde lejos has entendido mis pensamientos. ¿Y de dónde salen esos malos pensamientos que a veces están en nuestra mente? ¿De dónde salen? Mateo 15:18-19 dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas que contaminan el corazón, que contaminan al hombre. Esos malos pensamientos salen del corazón. Y lo dice la palabra del Señor en Mateo 15:18-19. El saber que Dios conoce nuestros pensamientos debe ser un motivo grande para que nosotros anhelemos tener una mente aprobada delante del Señor. Buscar, caminar, tener pensamientos, llevarnos a vivir una vida donde nuestros pensamientos sean de bien. Y por lo tanto nuestras acciones también le puedan agradar a Él. En nosotros conocer que el Dios al que nosotros le servimos, en el Dios que creemos, es un Dios omnisciente, que conoce todo, inclusive nuestros pensamientos, debe llevarnos a confiar más en Él. Debe llevarnos a buscar tener pensamientos que son alineados a la palabra de Él y hacer su voluntad. ¿Cómo tener pensamientos que le agraden a Dios? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestros pensamientos sean pensamientos de bien y pensamientos que le agraden a Dios? Primero, debemos examinar nuestra vida, entregar por completo nuestra vida a Jesús y asumir las actitudes que Jesús tuvo en la vida, que muestran su manera de pensar y de ser y nos muestran la mente de Cristo. Cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida y permitimos que Él llegue a nuestra vida, lo aceptamos en nuestro corazón, debe haber una transformación tal en nuestra vida que nuestros pensamientos también son transformados. Cambiamos nuestros pensamientos por los pensamientos de Cristo. Y así nuestra vida, nuestros pensamientos también, alineados a la mente de Cristo, y comenzamos a pensar y a ser como Cristo, con la mente de Cristo. Entregar nuestro corazón a Jesús debe ser una de las cosas que debemos hacer para tener los pensamientos correctos y la mente de Cristo, para tener los pensamientos que son de bien. En 2 Corintios 10:5 dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Y los pensamientos son esta manera, es como primeramente la omnisciencia, ¿verdad? Que Dios, esa característica de Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe. Así es como primero se relaciona en nuestra vida, porque Dios conoce todos nuestros pensamientos. So, tengamos mucho cuidado de los pensamientos que están en nuestra mente. Los pensamientos que permitimos que a veces trabajen en nuestra mente. Y déjeme decirle, el Señor, porque es omnisciente, conoce todos nuestros pensamientos. Satanás, los demonios no pueden conocer los pensamientos que están en tu mente. Solamente Dios los conoce. Pero a veces el enemigo puede poner tretas, puede provocar en tu mente pensamientos que no son de bien. Y puede provocar que lleguen a tu mente pensamientos que no son buenos y que no están alineados con la voluntad de Dios. Por eso tenemos que trabajar, tenemos que mantenernos conectados a Jesús, conectados a la vid verdadera, para que los pensamientos que tengamos en nuestra mente sean pensamientos de Dios, que podamos tener la mente de Cristo. Y otra forma, como la omnisciencia de Dios se relaciona con nuestras vidas. Y la segunda forma como se relaciona la omnisciencia de Dios con nuestras vidas es porque Dios conoce todos los acontecimientos de tu vida. Él conoce tu pasado, Él conoce tu presente, tu hoy, y Él conoce también tu futuro. Él lo conoce todo. Conoce tus tiempos, conoce por completo tu vida. En el pasado, Dios conoce todo lo que has pasado. Y también Él sabe por qué has pasado por todo lo que ha pasado en tu vida. Él conoce el porqué de tu pasado, el por qué has pasado todo lo que has vivido. En Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Indicando que el Señor, que Dios lo sabe todo, inclusive antes que te formases en el vientre, ya Él te conocía. Él te conocía. Y antes que nacieses te santificó. Él conoce todas las cosas. Conoce el pasado. Dios no te ha permitido quizás llegar a este mundo. No te ha permitido llegar por pura casualidad. Él conoce el propósito de tu estar aquí, en este tiempo preciso y en este lugar preciso donde tú estás. Para Dios no hay casualidades. Para Dios hay propósitos. Aunque el pasado no haya sido alentador quizás, cuando piensas en el pasado, si Dios lo conocía todo, ese pasado que yo tuve que vivir o que vivimos en algún momento, si no fue quizás alentador, quizás fue decepcionante, quizás fue malo, quizás no nos gusta recordar ese pasado, quizás fue triste, Él conoce el porqué de ese pasado así. Y tu pasado es parte del propósito que Dios tiene en tu vida. Así que no pienses, no te decepciones, no pienses que está mal, porque lo que ha pasado en tu vida, malo, negativo, difícil, si ha pasado de esa manera, Dios lo sabe. Dios lo conoce todo. Recuerda, Dios, nuestro Dios, es omnisciente. Y Él lo sabe el porqué. Él sabe el porqué tu pasado fue de esa manera. Porque es parte de tu propósito. Es parte del propósito que Él tiene para tu vida. Y cuando hablamos del presente, el Dios que conoce mi presente, que conoce mi hoy, lo que estás viviendo hoy en día no le es ajeno a Dios. Es parte también del plan y el propósito de Dios en tu vida. Tu presente es parte del propósito de Dios. No te afanes, por tanto, ni estés ansioso por las circunstancias del día que estás viviendo hoy, porque Dios está en control de ellas. Dios conoce el porqué de tu situación y Él también va a saber la solución para esa circunstancia que tú estás viviendo hoy día. Mateo 6:25-31 dice para la palabra del Señor. En Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El verso 26 dice,
Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y es verso 32, brincando al verso 32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, Él sabe, lo dice la palabra, sabe que de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todas, no algunas de ellas, todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí está la solución. En el momento presente, en medio de tu desesperación, en medio de la necesidad, recuerda esto, Dios conoce tu necesidad. Dios sabe de todas las cosas que tú necesitas. A Él no se le escapa ninguna de ellas. Nuestro Dios es un Dios omnisciente, el Dios que conoce tu presente. Y Él sabe que lo que estás pasando ahí también, hoy día, es parte de tu propósito. Y cuando te permite pasar por ciertas circunstancias en el hoy, en el presente, es porque es parte de la preparación o parte del propósito que Él tiene para tu vida. Y aquí cuando habla de que los aves, los aves del cielo no siembran ni ciegan, tampoco se refiere a que son ociosas y no hacen nada, porque las aves hacen lo suyo. Así como nosotros también hacemos lo nuestro para poder cubrir las necesidades, para buscar la necesidad que tenemos, cómo cubrir nuestra necesidad. Pero sepa bien que Dios está a cargo de todas esas cosas, que Él está en control de todas las cosas, que Él va a proveer, que Él va a dar provisión a todas esas cosas. Y no se refiere a que estemos ociosos sentados sin hacer nada, pero que tengas calma y que tengas la confianza que en lo que estás haciendo el Señor va a proveer. Él va a dar provisión. Gracias, Señor, te adoramos. Si en tu presente estás viendo circunstancias de escasez, quizás enfermedad, quizás debes estar padeciendo situaciones de dificultades, necesidades, quizás financieras, debes estar seguro que si buscas a Dios y la salvación de Dios llegó a tu vida, si eres hijo de Dios podrás disfrutar del cuidado de Dios y de la provisión de nuestro Dios. El dolor del presente te va a preparar y te va a hacer más fuerte. Cuando me estaba recordando de un autor, de un libro que me encanta, que leí no hace tanto tiempo, y él dice, este autor, que me gusta mucho porque él dice que el proceso de la poda en nuestra vida es ineludible, no lo podemos evitar. Por más que las tijeras provoquen daños, están sanando. Llegará el momento en que nuevos sarmientos, nuevos tallos, nuevos sarmientos crecerán en lugar de los que estaban secos. Y un fruto apacible surgirá cuando pase el dolor. Te adoramos, Señor. Y el Señor, nuestro Dios omnisciente, también conoce tu futuro. Y cuando Él conoce tu futuro, Él conoce todo lo que va a pasar. Él conoce todas las cosas que ocurrirán en tu vida. En Isaías 46:10 dice, que anuncio por el porvenir del principio, desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Lo voy a repetir. Isaías 46:10 dice que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Él conoce todas las cosas que están por venir. Y aunque nosotros a veces no conocemos lo que va a pasar, y a veces nos da quizás ansiedad el porvenir, o nos da ansiedad el no conocer lo que va a ocurrir, nuestro futuro, ten la certeza que Él sí sabe lo que te va a ocurrir, que Él tiene cuidado de ti. Y cuando tú estás en sus manos, cuando tú estás en las manos del Señor, cuando tú te has agarrado de Él, Él va a cuidar tu futuro. Él va a tener cuidado de lo que ocurrirá en tu vida.
Como Dios conoce tu propósito, sabe por completo lo que hará contigo, a dónde vas a llegar. Él sabe tu futuro, el futuro de tu familia, el futuro de tu casa. Él conoce cuál será la solución de tu problema, el resultado final de tu esfuerzo y la labor que tú estás haciendo hoy. A lo mejor tú no sabes o no ves resultados, pero el esfuerzo tuyo de hoy o lo que tú estás haciendo hoy, el Señor sabe en el futuro cuál va a ser tu recompensa por la labor que tú estás haciendo hoy. Él conoce la recompensa que recibirás cuando le somos fieles, cuando obedecemos su palabra. Él conoce nuestro destino profético, porque si Él declaró una palabra sobre tu vida, será un sí y un amén y la palabra se cumplirá. Aleluya, gracias Señor. Por eso no debes temer al futuro. Cuando nuestra vida, nuestra familia y todo lo que nos ha dado Dios, todo lo que Dios nos ha dado, lo ponemos en las manos de Él. Cuando hemos sido buenos mayordomos de todo lo que Él nos ha dado, porque cuando somos buenos mayordomos, sabemos administrar todas las cosas que Él nos ha dado. Todo, materiales y espirituales. Todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Lo sabemos cuidar, lo sabemos manejar, lo vamos a administrar bien. Cuando hemos sido buenos mayordomos de todo cuanto Él nos ha dado, la recompensa de Dios siempre es buena. Él es bueno. Él nos dará la corona de vida, la vida eterna vamos a heredar. Dice aquí, la vida eterna heredaremos porque Él conoce nuestro futuro. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para que daros el final que esperáis. Gracias, Señor. Las intenciones de Dios para tu vida en el futuro, cuando tú le obedeces, cuando tú eres fiel a Dios, es traerte bendición. Él te va a bendecir. Dios te quiere bendecir hoy y también te quiere bendecir en el futuro. Pero tenemos que ser fieles, obedientes a su palabra y hacer su voluntad. Él sabe si lo estamos haciendo o no. A Él no le podemos ocultar eso. A Dios no le podemos ocultar que somos fieles. Si no estamos siendo fieles, si no estamos siendo obedientes, quizás para los demás puede parecer que eres obediente o eres fiel, pero si realmente no lo estás haciendo, Dios conoce tu fidelidad a Él. Dios conoce tu obediencia a Él. Y Dios te va a bendecir, Dios va a derramar bendición sobre tu vida, sobre tu casa, cuando tú le eres fiel, cuando tú obedeces tu palabra, su mandamiento. Él sabe si lo estamos haciendo o no. Él ya lo sabe. Así que Él conoce lo que es hoy en tu vida. El hoy de tu vida, Él lo conoce. Lo que estás haciendo, Él lo conoce. Tus pensamientos, Él los conoce. Conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Nuestro Dios omnisciente conoce todas las cosas. Y por último, ¿cómo se relaciona la omnisciencia de nuestro Dios, que conozca todas las cosas con nuestra vida? La omnisciencia de Dios con nuestra vida se relaciona con que Dios nos conoce en todo como individuos, como seres humanos, como somos, como parte de su creación, ¿verdad? Porque tiene un interés personal en nosotros. Dios nos conoce como individuos, como seres humanos. Y nos conoce porque Él tiene un interés específico con nosotros, un interés personal en nosotros. No somos solamente Él no tiene de nosotros una mera conciencia de la existencia de nosotros, de que existimos, que somos parte de la creación. No, Él tiene un conocimiento completo de nosotros, de lo que somos, porque Él tiene un interés especial con tu vida. Dice aquí, el conocimiento que Dios posee de nosotros significa que somos escogidos por Dios para desempeñar un papel dentro de los propósitos divinos de Dios para este mundo. Somos parte del propósito de Dios, del propósito divino de Dios para este mundo. Por eso Dios nos conoce.
No somos nada, simplemente una parte más de la creación. Nos conoce porque Él tiene planes en nuestras vidas, planes que son relacionados con los planes y los propósitos de Dios para este mundo. Dios tiene un interés especial en nosotros. Él conoce nuestro todo, porque nos ha escogido para su propósito de salvar a este mundo del pecado y del enemigo. Él nos conoce más que nadie en el mundo, porque quiere que tengamos una parte importante en sus propósitos divinos de restaurar este mundo. Nosotros somos parte del plan divino de Dios para restaurar el mundo, para salvar las vidas. Como dice el Salmo 139 que leímos al principio, en el verso 2, dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos, Señor, te son conocidos. Gracias, Señor, te adoramos. Nos conoce profundamente, conoce cada uno de nuestros movimientos. Conoce nuestras altas, conoce nuestras bajas, conoce las veces que nos hemos caído y las veces que nos levantamos, las veces que hemos fallado, que le hemos faltado y las veces que nos hemos arrepentido y volvemos a levantarnos y seguir caminando. Conoces cuando te he fallado y cuando he caído y cuando me he levantado y he sido restaurado. Conoce mi interior porque yo soy parte. Tú eres parte del plan y el propósito divino de Dios para este mundo. Mateo 10:30 dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Todos contados. Inclusive el número de cabellos de nuestra cabeza está controlado por la soberanía de Dios. Porque Dios es soberano. Él tiene todo poder, toda autoridad sobre todas las cosas. Y conoce todas las cosas. Yo le voy a pedir al piano que suba por aquí. Así que en este momento, cuando pensamos quizás que Dios es nuestro Dios, Él está allá en el cielo y ustedes están aquí en la tierra, no se equivoque. El Dios todopoderoso, el Dios que usted ha dicho que usted le sirve, al Dios que usted viene a servir, el Dios que usted viene a adorar aquí a esta casa, todas las cosas los conoce. Y nada le es desapercibido.